Viajar. Viajar, viajar. Veo algunas manos levantadas, varios. Bueno, muy bien. Bueno, con Mónica, ¿querés dar un enter? A ver si sale. Si no, me maté acá. Bueno, ustedes saben que Mónica está jubilada, ¿no? Y ustedes saben que yo sigo trabajando en la docencia y nos hace falta plata. Así de una lo cuento. Para no dar tanta vuelta, viste que no vengo a pedir ofrenda ni nada por el estilo, créanme. Pero, si hubiera, me regaló un buzo, mi hijo está todo lleno de huequitos, ese lo uso cuando voy a pedir ofrenda. Pero no es la reunión de esta mañana. Pero, bueno, estamos por armar una especie de empresa de viaje que se llamaría Edu y Moni Tour, y queremos invitarlos a hacer un viaje al norte argentino. Ahí está. Bueno, ves, Edu y Moni Travel, no Tour, no era Tour, era Travel. Pero queremos invitarte a viajar al norte argentino. Ayer hablábamos con Denis, él me decía que él viaja al norte. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿Alguno ha ido para Tucumán, Salta, Jujuy? Veo algunas manitos levantadas. ¿Volverían a hacer ese viaje los que ya lo hicieron? Sí. ¿Cómo? Más días, sí, sí. Sí, y esta época que viene ahora es como medio la ideal, ¿no? Septiembre, por ahí, no hace ni calor ni frío, está lindo. ¿Algunos de los que viajaron estuvieron o tuvo la oportunidad de estar en las peñas salteñas? Díganme que no. Cuando te invitan a bailar y todo ese folclore que hay ahí metido adentro. ¿Cómo? El locro, sí, las empanadas esas que se comen de piernas abiertas, ¿no? Porque normalmente te chorreas un poco todo. Bueno, Calle Balcarce, exactamente. Bien. Así es, el lugar es ese, vas a Las Peñas, en Salta, es un lugar muy, muy lindo, muy folclórico. Te tiene que gustar, por supuesto, pero tiene muchas cosas interesantes. Algo que nos ha gustado las veces o la oportunidad que estuvimos, y no sé si los que viajaron comparten esta opinión, es la calidez de la gente del norte. Es como rara, ¿no? Como diferente. Aún aquellos que son descendientes de nuestro país, sentados ahí con sus cosas para vender y tantas cosas que por ahí tienen que ver con amuletos y con cuestiones que quizás desde el punto de vista cristiano rechazaríamos un poco, pero al mismo tiempo súper amables y eso que te dicen, venga que le cuento y le muestro, y más allá de lo que quieren vender, tiene que ver con esto de la calidez de la gente, ¿no? Bueno, la gastronomía, importantísima. Hay unos muy lindos viñedos en la zona de Cafayate y unos vinos espectaculares también. Entonces, viajar al norte argentino sería como posibilidad con Mónica hacer el previaje. Estamos hablando ahí con Don Más, a ver si lo larga ahora, porque septiembre está y tenemos que hacerlo. Pero en realidad queremos invitarlos a viajar al norte argentino, aunque sea, no sé, así, como podamos, de la manera que nos imaginemos. Pero en este viaje al norte argentino les invitamos a reflexionar algunas cosas en relación a la Biblia. Así que, si querés pasar la primera diapositiva, vamos a ir mostrando algunas imágenes. Conocen esto, ¿no? Los que han viajado han visto alguna vez. Yo no sé si... Y de nuevo estamos con los contrastes, Jona. Pero los cardones lo han visto, ¿no? Los que han viajado. ¿Vieron el tamaño impresionante que esas cosas tienen, no? Hasta 4 o 5 metros dicen los que, no sé, creo que lo han medido o han hecho alguna cosa. ¿Cómo? Cardones. Unos tallos importantes, grandes, llenos de agua, con todas las características para poder adaptarse a la región, ¿no? ¿Sí? Esas espinas impresionantes. ¿Alguien dijo algo? Está el Parque Nacional del Cardo. Ahí está, ahí está. Y esta foto creo que era de esa zona, ¿no? No me acuerdo, ¿por ahí? Sí. Pero bueno, toda esa zona es realmente impresionante porque la vegetación es totalmente distinta de la que nosotros estamos acostumbrados a ver. Quienes tenemos la oportunidad de ir a nuestro campamento, a nuestras serranías cordobesas, hemos visto que las pencas, como les llamamos nosotros, o los cactus, son mucho más bajos, más chiquitos, también con espinas y todo lo demás, pero diferentes a estos otros que se yerguen de una manera increíble en todo esto. Y la primera de las cosas que quiero compartir con ustedes en este mes de la Biblia, como decía Pachín, como Jorge empezaste a mencionar algo,
es que, y ahora te pido un clic más, por favor, te voy a molestar un montón de veces, así que desde ya te pido disculpas. La primera de las cosas que quiero compartir con ustedes es que cuando nosotros hablamos de nuestra Biblia, en realidad la Biblia podríamos pensarla como este cardón que se eleva hacia el cielo. Fíjense ese sol que está ahí atrás, en ese cielo bien celeste, pero que tiene sus raíces en la historia de los hombres. La Biblia se eleva hacia el cielo, o nos eleva hacia el cielo, pero tiene sus raíces en la historia de la humanidad. Fíjense el texto, dice todo esto, todos los textos que van a ver están en traducción de lenguaje actual, digo por las dudas. Todo esto sucedió o le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección, para darnos una lección. 1 Corintios 10 está hablando del apóstol Pablo. Y quedó escrito en la Biblia, dice esta versión, para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. La Biblia se clava en la historia de la humanidad y a partir de la historia de hombres y mujeres similares a cada uno de nosotros, con virtudes, muchos, y con defectos por montones, defectos o pecados, el nombre lo pueden dar ustedes, pero que hicieron o que transcurrieron un tiempo y que sus vidas han servido para que cada uno de nosotros pueda transitar este tiempo aún 2.500, 3.000, 4.000 y quizás 5.000 años después de que estas escrituras fueron comenzadas a escribir. ¿Sí? La historia de la Biblia se clava en la historia de la humanidad, pero se eleva hacia el cielo llevándonos o buscando llevarnos ante la presencia de nuestro Dios. Y Pachín comenzó a mencionar un poco de la historia, de esta historia de la Biblia, y no voy a hacer un relato muy largo, simplemente pensando en los últimos 500 años aproximadamente. Ustedes saben que un 31 de octubre, mes y un poquito más para adelante, un señor que se llamaba Martín Lutero clavó en una iglesia, cosa que era muy habitual en aquella época, unas cosas que se llamaban las 95 tesis, y los evangélicos decimos que ahí arrancó nuestra historia evangélica. ¿Por qué? Porque este señor llamado Martín Lutero entendió que lo que se estaba predicando no era la Biblia, sino las opiniones y las concesiones particulares de un grupo de religiosos de la época. Y perdón por decirlo de esta forma tan cruda, pero era lo que se vivía en aquel momento. Y Lutero dijo, tenemos que volver a la Biblia, tenemos que volver a estudiar un libro como Romanos, que a él le quemaba la cabeza, por usar un lenguaje muy de calle, y ese quemar la cabeza en ese libro de Romanos le ayudó a que su vida fuera transformada. ¿Cómo entendió él que Jesucristo era realmente Dios y que tenía un plan para su vida y que podía ser justificado por la fe solamente a través de la obra del Señor Jesucristo? Como Pachín dijo recién, para el año 1569, yo tengo que leer todas estas cosas porque nunca me acuerdo de memoria, empezamos a tener nuestras primeras traducciones al lenguaje español. Por el año 1806, por ahí si alguno ha estudiado algo de historia, se produce la primera invasión inglesa en nuestro país. Y si bien vinieron, cuenta la historia, unos cuantos militares ingleses y quizás no era lo más refinado que había en la Europa de aquel momento, también algunos llegaron con la Biblia, porciones al menos de la Biblia. Unos años después viene una señora que se llamó Mackinnon de apellido, que trajo los primeros Nuevos Testamentos a nuestro país. Estamos hablando de los 1800. ¿Está? Ahí recién empezaba la Revolución de Mayo. Háganse la idea de todo lo que estaba pasando, ¿no? 200 años atrás. En el inicio de nuestra patria ya hubo personas que de distintas partes del mundo comenzaron a traer porciones de la palabra de Dios. Para el 1818 llega un señor que se llama Thompson y que trae realmente las primeras impresiones de la Biblia que se comienzan a usar, incluso en algunas escuelas que empezaban a formarse, época después de la Revolución de Mayo, comienzo de los gobiernos patrios, como le llaman las gestas históricas, y la Biblia empieza a ser enseñada como texto de lectura en las escuelas que recién empezaban a formarse allá en Buenos Aires. ¿Sí? La Biblia clava sus raíces en la tierra y nos eleva hacia el cielo. Pero por allá por 1909, un señor mucho más cercano a nosotros, Carlos Joder, escribió que en Río Cuarto
A la gente le gusta la música y nos daban permiso para tocar. Esto escribe Yoder literalmente en una de sus crónicas. Luego los vecinos, dice, se reunían para escuchar y entonces cantábamos y leíamos la Biblia y se las explicábamos. Río Cuarto, 1909, en medio de un contexto totalmente adverso al Evangelio, en donde no se podía ni siquiera pensar en alguien que tuviera una religión diferente. Los contaban literalmente, cuenta Yoder, y se sabía que había un grupo concreto de personas que no eran cristianas, que no eran católicas en realidad, según lo que la época exigía. La historia de la Biblia, mis queridos, se clava como este cardón con sus raíces en la tierra. Y estas cosas, dijo el apóstol Pablo, quedan como ejemplo para nosotros, para que nuestras vidas, simples, sencillas, pero totalmente comunes a las de estas personas, se eleven hacia el cielo. ¿Sí? No tenemos un libro mágico o de pociones mágicas. Tenemos un libro basado en la historia de la humanidad, tal cual Dios nos la ha permitido vivir, que muestra, y vuelvo a hacer hincapié en esto, a hombres y a mujeres iguales que nosotros, con las mismas virtudes y con los mismos problemas, diferentes en algunos aspectos, la tecnología y todo ese tipo de cosas que ya sabemos, pero que tenemos absolutamente la misma necesidad de un Dios que cubra, que llene y que satisfaga la totalidad de nuestro ser. Así que la primera parte de nuestro viaje al norte tiene que ver con el Parque Nacional de los Cardones, allí en Jujuy, si no recuerdo mal, en donde encontramos estos seres vivos impresionantes que tienen años, que hacen un esfuerzo increíble para poder vivir en medio de este contexto. Segunda diapositiva. Bueno, ¿me están hablando el inglés? ¿Alguien ha visto este lugar o sabe dónde estamos? ¿Saben lo que es, en primer lugar? Fíjense, ¿parece una qué? Una mina. ¿Cómo? Así se llama, una mina a cielo abierto. ¿Sí? ¿Cómo? Un poco más en el norte. Fíjate en la región que está marcada en el mapita arriba. ¿Sí? Catamarca. ¿Sí? Se llamaba, o se llama la Lumbrera, o es una parte de, al menos de todo eso, ¿no? ¿Para qué sirve todo eso? ¿Para qué se hace todo eso? Para extraer minerales. Nos estamos dando cuenta que el norte de nuestro país es súper rico en minerales, ¿sí? No sé si han visto algo de esto, pero la gobernación de Jujuy publicó hace un tiempito una noticia súper chiquitita, muy pequeña, que decía que la calidad de vida de algunas partes en Jujuy estaba mejorando gracias a la extracción de litio. Fue chiquitita la cosa, casi ni se notó, pero en realidad cuando uno entra a buscar un poco más, y digo esto porque saben algunos de ustedes que me gustan todas estas cosas vinculadas con la química y son muy buenos ejemplos para charlar con los chicos en la escuela, en realidad resulta que Jujuy lo que está haciendo es explotar litio, lamentablemente lo venden, me parece que muy barato, ¿sí? Porque el litio, como ustedes saben, se usa en las baterías de esas cositas que todos nosotros tenemos y que se llaman teléfonos celulares. Bueno, no solamente en esas, sino en muchas otras baterías más, tienen mucho rendimiento. Y el litio que se obtiene en Jujuy es de muy buena calidad. Con esto quiero decir que la riqueza de las minas que hay de litio en esta zona son realmente tan buenas que permiten con poco trabajo obtener litio de muy buena calidad, muy puro, y por supuesto eso favorece y mejora la vida útil de cualquier batería de la que nosotros usamos. Pero parte de lo que nosotros encontramos en el norte, en donde no hay tanta gente viviendo, sí son explotaciones mineras, ¿sí? Y yo no sé qué les parece esto a ustedes, pero esta foto no es nuestra, aparentemente está sacado desde un extremo, y por lo que leí creo que era de un dron. Pero fíjense el tamaño de esto. Recién veíamos los cardones y uno se pone al lado del cardón y el cardón es como 3 veces o 2 veces más alto de lo que somos cada uno de nosotros. Pero imagínense en esto. Increíble la profundidad que esto tiene, porque en esas marcas que se alcanzan a ver en la diapositiva, en realidad pasan camiones de gran porte para poder retraer o extraer, perdón, los minerales y llevarlos dando vuelta en esa especie de caracol que hay ahí para poder sacarlo y obviamente llegar a venderlo. Hay que ir hasta el fondo
para encontrar los minerales. Y mis queridos hermanos, la segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que necesitamos llegar al fondo de la Biblia. Necesitamos llegar al fondo de la Biblia. Y ahora sí te pido un clic más, me vas a odiar. Creen saber lo que Dios quiere y cuando estudian la Biblia aprenden a conocer qué es lo mejor, dijo también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 28. ¿Cuántas veces tomamos decisiones porque me parece? ¿Pensaron en eso? ¿Cuántas veces, y no estoy hablando de las decisiones simples, si como esto o aquello, si me pongo tal o cual prenda, hablo de las decisiones que más de una vez nos involucran, nos van a definir en un sentido de cara al futuro. Las decisiones importantes, aquellas que hacen con vínculos, con relaciones, aquellas que tienen que ver con profesiones, con la manera en la que la voy a desarrollar, con lo que voy a hacer para criar a mis hijos, o en nuestro caso ya ayudar y colaborar con nuestros nietos. ¿Dónde basamos nuestras decisiones? Muchas veces basamos nuestras decisiones en me parece que, o fulano de tal dijo tal cosa, y han visto que hoy está lleno de gurúes de moda, ¿no? ¿Sí? En donde hay muchos que dicen cosas muy ciertas, muy concretas, y uno dice, bueno, seguramente lo sacó de la Biblia, pero hay otros que no. ¿Cuántas veces nuestras decisiones, y cambio la pregunta ahora, están realmente basadas en las Escrituras? Recién Pachín nos interpelaba de una forma muy interesante haciendo relación a lo que cantamos. ¿De dónde sale lo que cantamos? Y excelente pregunta, ¿de dónde sale lo que cantamos para alabar a nuestro Dios? ¿Solamente sale de una buena poesía o realmente tiene eso que estamos cantando un sustento bíblico? Más allá de la poesía, ¿no? Que obviamente, como todos sabemos, hay que ponerla, tiene que estar de acuerdo con la música y todo lo demás, así que las palabras pueden variar, pero los conceptos, ¿de dónde los sacamos? Cuando tomamos decisiones en nuestra vida, ¿de dónde sacamos las decisiones que tomamos? Y queridos hermanos, necesitamos volver a excavar la Biblia a profundidad. El litio no se encuentra ahí nomás. No es que uno va y mete la palita y dice, bueno, ahí está, me llevo un par de kilos de mineral, lo purifico un poco, tengo litio y con esto me hago no sé cuántas baterías para el teléfono. No sucede de esta forma. Tenés que meter materiales y equipos y trabajar, y muchas de estas cosas se hacen con explosiones y se requiere un montón de trabajo para poder sacar ese mineral de litio que después va a ser tan apreciado y usado en nuestra tecnología actual. Pero necesitas meterte adentro. Necesitas hacer algo concretamente para lograr obtener ese mineral que después va a ser utilizado. Y pasa exactamente lo mismo con la Biblia. Y yo sé que estoy diciendo algo que todos conocemos, pero muchas veces nos contentamos solamente con una lectura superficial. Y no estoy diciendo con esto que tenés que ser teólogo, por favor, no me malinterprete, más lejos de eso no puedo estar. Pero sí la necesidad de buscar lo que la Biblia dice, de entender los conceptos en términos bien generales. ¿Cuántas veces nos quedamos solamente con un versiculito y lo sacamos de su contexto y por lo tanto tenemos riesgos de decir lo que en realidad la Biblia nos está diciendo? ¿Cuántas veces nos quedamos solamente, y me acuerdo siempre de esta historia que conocí de muy chico, de una hermana que solamente leía Salmos, y está buenísimo como texto devocional, pero también necesitas Romanos, también necesitas Colosenses, también necesitas que Efesios te pegue un par de palos en medio de la cara y te ayude a acomodarte las cosas, porque resulta que el trato con tu hijo es malo, con tu esposa es peor, con tu prójimo no sé qué cosa, y entonces necesitas que la cosa camine por otro lado, porque está bárbaro los salmos, pero en realidad la Biblia es mucho más completa que los salmos solamente. No quiero decir que no haya que leerlos, digo que hay que completarlo con la lectura completa de la Biblia. Alguien muy instruido y que realmente me gusta leer muchas cosas que él ha escrito, que era Abraham Lincoln, dijo, estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. Me fijé si esta frase estaba traducida correctamente y aparentemente sí. Estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. El tipo era presidente, o sea, creo que capaz no tenía nada que hacer. Del contenido total de este libro, razona lo que puedas. Mira esta frase. Del contenido total de este libro, razona lo que puedas. Y el resto, acéptalo por fe. Del contenido de este libro, del total de este libro, razona lo que puedas y el resto, acéptalo por fe y vivirás y morirás siendo un hombre mejor. Podríamos poner una mujer mejor, por supuesto, ¿no? Todos sabemos esta cosa.
Estoy ventajosamente ocupado en la lectura de la Biblia. Y hermanos, con esto no estoy promocionando el Instituto Bíblico, con esto no estoy buscando nada de eso. Simplemente estoy diciendo que cada uno de nosotros, con el entendimiento que cada uno tiene, pero obviamente con la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones, que revela la verdad a cada una de nuestras vidas, tomémonos el trabajo de mirar la Biblia, de revisar la Biblia, de leer la Biblia de tapa a tapa, de fijarnos qué es lo que Dios dice y por supuesto, y algo muy interesante que compartía un grupo de jóvenes ayer aquí en este mismo lugar, era que a veces necesitamos sentarnos a discutir la Biblia entre nosotros. ¿Sí? Charlemos un rato de la Biblia, charlemos de lo que leíste en esta semana, que no sea solamente para la reunión del domingo, que sea durante la semana, con los chicos sentados a la mesa mientras comemos y quizás en vez de ver alguna noticia por ahí que nos complica la existencia, aunque hay que verlas, pero sentémonos a charlar. Leí esto en la Biblia, encontré esto. ¿Cuántas veces hacemos este tipo de cosas? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a mandar un chiste, un meme en el teléfono, pero no estamos dispuestos quizá, che, loco, mira, leí esto, me hizo súper bien, me animó, me desafió, me dio un palazo. No sé, lo que hace la Biblia, y todos sabemos de este tipo de cosas. Tercer lugar para visitar y Moni me da un mate. ¿Eso? Sí, señor, muy bien. Ruina de los Quilmes. Pasamos al lado de la ruina de los Quilmes, están todos los carteles. Pero tenés que entrar a la ruina de los Quilmes, papá. No, que estaba arruinado. ¿Estaba qué? No es de Quilmes. Es una ruina, sí, está arruinada. Bueno, nosotros conocimos esto, voy a decir algo, espero que no se grabe todo. Íbamos con Pablo, mi hermano. Para quienes conocen a Pablo, mi hermano, sabe que es geógrafo. Y es un acalorado por la geografía, no sé cómo decirlo de otra manera, porque el término ya sonaría como muy vulgar de la historia, de la geografía, toda esa historia. Así que alcanzamos a llegar al cartelito que decía Ruina de los Quilmes, y creo que ni había alcanzado a parar el auto y él ya estaba adentro de la Ruina de los Quilmes, contándonos qué pasaba, qué hacían los Quilmes, por qué estaban ahí, por qué de ahí los llevaron a Buenos Aires, y la historia de la cervecería, que también tiene que ver con esto y todo lo demás. Bueno, la verdad es que la historia es bastante horrible, porque trata de que utilizaron a esa población. Los Quilmes en realidad eran un grupo de seres autóctonos originarios de esta zona del Tucumán, y en medio de las idas y vueltas y toda esta historia, esta parte de nuestra historia nacional, los trasladaron a Buenos Aires, de ahí viene después la maltería con la famosa cervecería, y los llevaron, los sacaron de su tierra y todo lo demás, pero en realidad estas ruinas son reales, digamos. Digamos, el gobierno tucumano reconstruyó parte de esto. Hay casas el nombre exacto esto, pero sí los lugares en donde ellos habitaban, ¿no? En medio de todo esto. En el momento que nosotros pudimos pasar, recién habían terminado de hacer todo el trabajo de reconstrucción, por lo tanto estaba todo muy limpio. Volvimos en una segunda ocasión y ya no estaba tan bueno. Así que en este tour travel, no sé, capaz que te devolvemos parte del pasaje porque a lo mejor no está tan bueno como lo vimos nosotros por primera vez. Pero realmente era impresionante llegar a este lugar y ver cómo estas personas, con lo que disponían, que no eran ni los equipos que tenemos nosotros ahora, ni la tecnología, ni los conocimientos científicos y de ingeniería, lograron hacer cosas increíbles, acomodar las casas para que la luz del sol entrara, pero al mismo tiempo el viento propio de esa región no destruyera todo, era piedra con piedra, cómo los techos y las cosas que utilizaban a modo de techumbre, en realidad, trabajaban con parte de esos cardones, pero que también parte de la vegetación del lugar, para cubrir y para evitar que la lluvia penetrara. Bueno, cosas realmente interesantes, ¿sí? Y uno ve esto y dice, ha quedado una huella en este lugar. Ha quedado una huella. El hombre sigue dejando huellas, como en estas explotaciones mineras que veíamos anteriormente. La naturaleza ha dejado sus huellas, con esto de los cardones, el Cerro de los 7 Colores y tantas otras cosas que hay en esta hermosa zona de nuestro país, pero el hombre dejó huellas también. Y quiero compartir con ustedes esto que para mí es realmente interesante. Acuérdense, primer punto era que la Biblia está enraizada en la historia de la humanidad, pero nos eleva hacia el cielo. El segundo aspecto es que necesito trabajar profundamente para ver las
conocer las verdades de Dios y para saber qué es lo que Dios quiere que yo haga en este preciso momento de la historia de la humanidad. Pero en tercer lugar, mis queridos, la Biblia deja huellas en cada una de nuestras vidas y nosotros obviamente podemos dejar huellas en la vida de otras personas compartiendo el texto bíblico. Y ahora sí, un clic más para ver este texto de Isaías 55. Dios dijo, la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven a subir sin antes mojar y alimentar la tierra. Así es como brotan las semillas y el trigo que comemos. Lo mismo pasa, y acá viene la cosa, lo mismo pasa con mi palabra, está hablando Dios, cuando sale de mis labios. Lo mismo pasa con mis palabras cuando sale de mis labios. No vuelve a mí sin antes cumplir mis órdenes, sin antes hacer lo que yo quiero. La Biblia transforma vidas y tenemos que creerlo. Jorge hablaba de los milagros, del milagro que significa, creo que dijiste una frase así, de que nosotros hoy estemos aquí reunidos en este lugar porque el Señor Jesucristo ha cambiado cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios transforma los corazones. Tenemos que creerlo, ¿eh? Tenemos que creerlo. Más de una vez yo reniego a veces con esto, ¿eh? Voy a ser honesto y sincero con ustedes. No soy el winner total, no me sale. Más de una vez tengo crisis concretas de fe y de saber si estoy haciendo bien las cosas, si no las estoy haciendo bien. Y más de una vez, créanme que no entiendo lo que la Biblia me está diciendo, créanmelo. Pero la Biblia deja huellas en cada uno de nosotros. Quiero volver de nuevo con un escrito de Joder para ir cerrando esta reflexión de este domingo. Dice Joder que cuando comenzó el trabajo en Río Cuarto, al principio, cuando comenzábamos a trabajar, muchos no nos aceptaban los folletos. Hoy hablamos de flyer, ¿sí? Folletos cuando éramos más chicos, o en otra época, pero así se llamaban. ¿Cómo? Tratados, sí, es cierto, tenés razón. Pero sí los recibían de nuestros niños, a quienes les encantaba repartirlos. Se dan cuenta de la estrategia, ¿no? Jordan se dio cuenta que a los pibitos la gente no se los tiraba en la cara. A los grandes sí, pero a los pibitos no. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Dice, aun cuando es raro que se rechace o destruya un folleto, dice Jordan después de un tiempo, encuentro que es un buen plan el ir acompañado con un niño quien ayude en el trabajo y siempre lleva tarjetas para dar a los otros niños. Es muy común ahora escuchar a un hombre decir, toma esto, está bien, no son de los curas. Frase literal de Joder, por favor no se enojen conmigo. En un lugar, un hombre vio a un romanista arrojar un folleto que yo le había dado y le dijo, mal hecho. Lo levantó y se lo llevó. Al día siguiente, vino a buscar una Biblia y pronto toda la familia estaba asistiendo fielmente a la misión. De la forma en la que Joder hablaba de las reuniones. Está Rivadavia 433 para ser más concretos en cuanto a espacio y tiempo. La Biblia deja huellas. La Biblia deja huellas y deja huellas profundas. Miren, podemos tratar de tapar la historia, porque esta historia, sinceramente, esta de los Quilmes, ¿no? Habla muy mal de nosotros los blancos. Y pongo esto, hago todas las comillitas que ustedes puedan imaginar y sentir y soñar. Habla mal de nosotros. Habla mal de lo que hicimos, de lo que hicieron aquellos hombres por allá por el 1840 y algo. Sin embargo, esa huella no pasa desapercibida. Lo que la Biblia hace no pasa desapercibido en las vidas de cada uno de nosotros y menos de aquellos a quienes nosotros le compartimos la palabra de Dios. ¿Sí? Así que 3 cositas en este viaje imaginario que nos han acompañado a hacer con Mónica. En primer lugar, la Biblia está enraizada en la tierra y nos eleva hacia el cielo, a cada uno de nosotros, como seres humanos comunes y corrientes, tan comunes y tan corrientes como aquellos de los que la Biblia habla. Abraham, Noé, qué sé yo, Pablo, Pedro, todos estos. En segundo lugar, necesitamos cavar a fondo, necesitamos estudiar la Biblia, necesitamos buscar su consejo para cada una de nuestras vidas y nuestras situaciones. En tercer lugar, mis queridos hermanos y amigos, miembros de la misma familia espiritual, la Biblia deja huellas en cada uno de nosotros. Así que quiero desafiarlos en esta semana. Y si tienen teléfono, saquen una fotito de esto, si no, después vemos cómo deja. Bueno, queda ahí en la compu. Dale así, clic, 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 porque si no es muy aburrido. Hasta, uno menos. Ahí está. Ahí está. Quiero dejarles esto para que ustedes piensen. Pero no solamente para que piensen, sino para que practiquen lo que hemos estado charlando en esta mañana. Para que compartan en el transcurso de este mes
Supongo que tiene un grupo de WhatsApp, ¿no? Miro. Sí, hay un grupo de WhatsApp de la iglesia, supongo, todos tenemos. Estaba sacando las fotos para mandar a esa, les aviso que recién ahí estuvimos haciendo algo de eso. Para invitarlos a hacer esto, como Jorge decía, no importa la edad que tenés, seguramente la Biblia ha hecho algo, te ha dicho algo, te ha marcado de alguna manera. ¿Hay alguna historia que te guste de la Biblia? Compartila con tus hermanos. Y obviamente, si podés compartirla con alguien que no sea tu hermano, pero muchísimo mejor. Dale para adelante con eso. Alguna historia bíblica, algo que te gustó, algo que de alguna manera te impactó. Los que ya tenemos algunos años, por ahí nos acordamos de esa historia de la escuela dominical. ¿Sí? ¿Alguna historia? En segundo lugar, ¿hay alguna promesa que recordás de la Biblia? ¿Alguna promesa en particular? Algo que, a ver, si sacan todos los versículos, pero queda ese es el que te vas a llevar. Compartilo con otro, porque le hace bien al otro, porque quizás el otro no lo vio, porque quizás te vas a encontrar con otro que le pase exactamente lo mismo y podés tener un diálogo espiritual sobre algo que está basado en la palabra de Dios. Hay quizás, y sigo, ¿no?, un mandamiento que puedas cumplir, algo que vos decís, pucha, en esto estoy flojito, en esto necesito hacer un cambio, y quizás encontrás algo que tenés que cumplir. ¿Hay algo de lo que te debes cuidar? Podrías poner una lista. Pero hay algo de lo que te debes cuidar, alguna cosa, debería pensar un poco más en este tipo de cosas. ¿Sí? Hay quizás algún versículo que hayas memorizado, todos nosotros lo hemos hecho, todos nosotros. Y si no lo hiciste, empezá a hacerlo, porque es súper importante tener algo memorizado para cada uno de nosotros. Y finalmente, ¿hay algún desafío que la Biblia te ha planteado y que te está quemando el corazón? No sé cómo expresarlo de otra forma, pero es como lo siento. Eso que vos decís, che, no puedo, le doy vuelta y Dios sigue hablándome de la misma forma, de la misma manera. Quizás hay otra persona que piensa exactamente como vos. Quizás hay otro que está enganchado con la misma situación que vos y que, bueno, ya sabemos, ¿no? Si dos se ponen de acuerdo en esta tierra, ¿se acuerdan? Eclesiastés, por allá, donde habla de los cordones. Si dos se ponen de acuerdo, capaz que Dios esté haciendo algo. Pero a lo mejor nos ponemos de acuerdo porque no sabíamos, porque nunca compartimos lo que la Biblia está haciendo con cada uno de nosotros. Se los dejo como un desafío. Tienen todo un mes para empezar a ponerlo en práctica, pero anímense a compartirlo. Anímense a compartirlo. Anímense a buscar algo en la Biblia que cumpla con alguna de esas características. Anímense a orar delante del Señor y quizás pedirle, bueno, Señor, hay algo que necesito cuidar más y que estoy descuidando. O quizás, Señor, realmente no siento que nada me queme por dentro, pero tiene que haber algo. No estamos en esta vida así, no, por así, no somos un accidente biológico. Lo que siempre decimos, Efesios 2:10. Bueno, mostrámelo, Señor. Ayúdame con cada una de estas cosas. Acordate que la Biblia se planta en la historia de la humanidad, pero nos eleva al cielo. Acordate que la Biblia tiene que ser estudiada a fondo porque nunca vas a encontrar los minerales buenos a menos que rasques y sigas rascando. Acordate que la Biblia deja huellas profundas. Jorgito.